Hola, profe, buenas tardes. El día de hoy le vamos a hablar de nuestro proyecto de ecología analítica, que es una propuesta de restauración ecológica en el Parque Timisa. Nuestro grupo está conformado por José Luis Castro, Eduardo Méndez, Sebastián Cueta y quien me habla, Alejandra Sánchez. Como resumen de esta propuesta, entonces tenemos que el objetivo es que se pretende establecer un diagnóstico del lago y de las especies arbóreas del Parque Timisa que permita evaluar las condiciones del agua y así crear correctivos para mejorar la misma y también otras condiciones del parque. Todo esto se hace teniendo en cuenta el entorno donde se encuentra el parque y las actividades a las que se ve expuesto en su día a día. Y se hace con el fin de proponer soluciones que sirvan a la hora de la toma de decisiones enfocadas a resolver las problemáticas que se presentan en este parque. Durante todo el proceso del proyecto se observó que el lago debe mejorar las conexiones entre el agua y los lavaderos cercanos al parque. Y también que el canal de la fragua altera los equilibrios ecológicos que en el parque pues se encuentran. Ahora le voy a hablar un poquito de en sí la restauración ecológica. Entonces se deriva de la existencia generalizada de distintas formas de degradación de los recursos naturales y de las condiciones ambientales. Todo esto se manifiesta en cosas como la pérdida de vegetación y suelos, en las aguas contaminadas, la contaminación atmosférica, la pérdida de recursos genéticos, la pérdida o destrucción de partes vitales de un hábitat, la baja producción de especies, el cambio climático, geológico y evolutivo, la extinción de especies en general, el deterioro de distintos tipos de ecosistemas naturales, modificados, cultivados y construidos. Tenemos que las actividades humanas se han extendido hasta alcanzar las fronteras de los territorios en estado natural. Las acciones de conservación de los ecosistemas se han centrado en la preservación del hábitat natural. Ahora, el Parque Timisa, que es el lugar en donde nosotros realizamos nuestro proyecto, se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy. Cuenta con una extensión de 29,8 hectáreas y gracias al lago que se encuentra en el centro del parque se forma un ecosistema pues muy difícil de clasificar. A comienzos del siglo pasado, antes de que se consolidara como un parque metropolitano, era llamado territorio de grandes aguas por los muiscas. Y hoy en día tiene un humedal muy cerca, pero aún no es reconocido como un humedal, que es la Tingua, el de la Tingua Sur. En cuanto a la metodología, nosotros hicimos 3 visitas al parque. La primera pues para mirar cómo era, qué especies habían allí, etc. La segunda fuimos con una compañera de ingeniería forestal llamada Ángela y ella nos ayudó a hacer el conteo y la clasificación de las especies arbóreas que teníamos allí. También un compañero nuestro pues fue aparte esas 3 veces para hacer muestras de agua del lago. Siempre tuvo que ir unas 4 veces a recoger pues muestras. Durante la metodología tuvimos en cuenta investigación de datos climáticos, la identificación y conteo de las especies como ya lo mencioné, y se hizo un análisis químico del lago. Se determinó, según el IEA, que la precipitación en la zona es de 151 a 118 milímetros en los meses lluviosos y de 29 a 54 milímetros en los meses secos. La temperatura promedio es de 14,4 grados centígrados y la evaporación, la rugosidad promedio está entre 20 y 36%. Ahora, como ya dije, pues se hizo una investigación de los datos climáticos basados en los datos del IEA. Luego se hizo pues el análisis del agua, que consistió en un análisis de sets sólidos, análisis de oxígeno disuelto, el análisis de la alcalinidad del agua, la consulta y observación de los desagües que están cerca al lago, el parque, y la consulta de la actividad forestal, identificación y caracterización que se hizo de las especies arbóreas. Buenos días. Bueno, en cuanto a los resultados, lo primero que hicimos fue revisar la fauna del parque y ahí encontramos diversas especies como patos, algunas aves, peces, roedores y ranas. Bueno, luego realizamos las pruebas químicas al agua del lago y realizamos set de sólidos primeramente, luego oxígeno disuelto, luego pH, luego dureza de alcalinidad, por la alcalinidad porque el pH nos dio alcalino,
la demanda biológica de oxígeno, la conductividad eléctrica y turbidez. Entonces, en cuanto a sed de sólidos, nos dio que el resultado del lago era poco contaminado. En cuanto a oxígeno disuelto, nos dio un resultado aceptable entre los términos que están en la ley. Sin embargo, había que revisar el RAS-C comparándolo con los demás resultados, o sea, con un análisis conjunto de los resultados. En cuanto al pH, nos dio un pH de 8, el cual es alcalino, está entre los términos medianamente aceptables porque es de 6 a 7.1. Sin embargo, 8 también es aceptable para algunas especies de peces, sobre todo, porque para los demás animales no influye en nada, y por lo que para el lago hacía falta peces que soportaran este pH. Adicionalmente, este pH significa que es alcalino y altamente amortiguador el lago, o sea que los ácidos no tienen tanto efecto en él, y adicionalmente este resultado tiene que tenerse en cuenta porque a la hora de limpiar el lago se utilizan fertilizantes y otros tipos de nutrientes para limpiarlo. Y en cuanto a dureza y alcalinidad, nos dio que era moderadamente duro el lago y muy amortiguador, como ya había dicho. En cuanto al DBO, nos dio un resultado aceptable entre los términos legales, y al igual que con el oxígeno disuelto, hay que revisar en el RAS comparando con los demás resultados para saber qué es lo que tenemos. En cuanto a conductividad eléctrica y turbidez, nos dio una conductividad eléctrica aceptable y una turbidez excesiva, por lo que a la hora de revisar el agua del lago era poco visible, era muy poco transparente, era muy negra. Ahora, comparando todos los resultados que nos dieron con el RAS-C, nos dio que el agua del lago es potable para algunos animales como los patos, las ranas y los que habitan en la zona, exceptuando a los peces y a los seres humanos, de los cuales los peces solo ciertas especies pueden aguantar el pH 8 que se encuentra en el lago. Entonces hay que llevar ciertas especies que son las que se encuentran ahí, y a los seres humanos el agua no es potable directamente. Luego realizamos el seguimiento de los vertimientos y los desagües que van a llegar al lago, y encontramos dos tipos, o sea, el humedal de la Tingua Azul y los desagües en general. Entonces, primero, en cuanto al humedal de la Tingua Azul, se encontró que no está clasificado como un humedal, por lo que tiene poco cuidado y está altamente contaminado. Entonces, pero no llega siempre, solo llega en épocas de aguas altas. Entonces, cuando llegan esas aguas se contamina el lago, y en épocas de aguas bajas pues no llega. Y luego, en cuanto a desagües, se encontró que los desagües provienen principalmente de las casas aledañas al lugar y de carreteras de aguas de lluvia. Y entonces encontramos que no es malo los desagües, que son buenos y que son buenos para el lago y generan movimiento del lago y oxígeno, se aumenta la cantidad de oxígeno. En cuanto al análisis de la población arbórea, encontramos 18 especies alrededor del lago, unos 30 metros. Y encontramos que recientemente se había hecho, en 1990 se había hecho una recuperación del Parque Timisa, hecha por el Acueducto de Bogotá. Encontramos que en esta restauración se sembraron 3 especies: Fraxinus, Tecoma stans y Salix humboldtiana, y de las cuales en nuestro conteo de 18 especies quisimos resaltar 3 especies, 2 que representaban un impacto bueno para el lago y una que representa un impacto verdaderamente malo. En las 2 que representan el impacto bueno encontramos la primera, es Tecoma stans, de la cual encontramos 18 ejemplares, de la cual tiene un efecto restaurador, tiene una capacidad de fijar nitrógeno, representa un buen impacto para la erosión porque fija el horizonte del suelo y ayuda a la conservación del mismo. También ayuda a la conservación de los cauces fluviales, la protección de mantos acuíferos y la restauración del yermo. Es comúnmente usada porque es muy bella, tiene una flor muy bella de color amarillo. En la segunda especie encontramos la Salix humboldtiana, de la cual encontramos 37 ejemplares. Esta tiene un efecto restaurador porque conserva el suelo y tiene un control sobre la erosión y modifica el sustrato, ayudando al establecimiento de otras especies. Como servicios ambientales encontramos los servicios ornamentales como cerca de agrohábitats y sombra y refugio para algunos animales.
también es propicia para el anclaje del suelo y se usa comúnmente para la retención de humedad debido a que tiene un sistema radical. Y pues sirve para delimitar las orillas de los ríos, y como vimos en el parque, estaba delimitando parte de la parte norte del lago con estos 37 ejemplares. En la tercera especie que tiene efectos negativos encontramos Eucalyptus, encontramos 63 ejemplares en la parte sur del lago, y de la cual tienen una gran longevidad. Más o menos el diámetro de su tronco es como de entre 1 y 2 metros, y su altura está entre 20 y 30 metros. Esta es una especie foránea, pues extraída de Australia, y representa grandes problemas para las fuentes hídricas, ya que uno de sus problemas es que provoca la destrucción de la fauna y flora nativas, ya que con sus componentes terpénicos hace que se esterilicen las semillas de otras especies, y demanda una gran cantidad de agua, tanto como para el consumo, y sus raíces tienen una gran profundidad y consume el agua del lago. El resultado que tendría talar estos árboles también sería negativo, por lo cual no se propende por una tala de estos árboles, sino a un reemplazo de las funciones y a una delimitación con otras especies. Pues porque el resultado que tendría la tala de estos árboles sería que aumenta el cauce de las fuentes que alimentan al lago, y el lago aumentaría su nivel, además que se eleva el nivel freático en esto, y además del efecto de la atmósfera, que tiene una gran liberación de CO2 al talar estos árboles. A continuación les voy a hablar de la propuesta de restauración en el lago Temisa, en el Parque Lago Temisa. Para esta restauración se diferencian dos factores: el factor arbóreo, que se encuentra dividido en dos en el parque. En una mitad se están haciendo siembras de árboles que tienen una función, como lo explicó mi compañero anteriormente, y por el otro lado se encuentran muchos eucaliptos y unas zonas sin árboles. Para restaurar esta zona se tendría primero que sembrar árboles en la mitad que no hay, que cumplieran una función como los otros árboles que hay en la otra mitad. Y también habría que implementar mayor seguridad, ya que en el parque no hay suficiente seguridad en las noches, y apropiación de la comunidad hacia el parque. Ya por parte del lago se diferencian factores externos y factores internos para su restauración. Los factores externos son los básicos que se deben aplicar a todos los lagos, que son no seguir desechando en el lago sustancias con exceso de nutrientes o sustancias tóxicas, y controlar todos los vertimientos que llegan a este. Por otro lado están las internas, que son muy específicas para cada lago, así que habría que tener muchísimas pruebas y saber qué hay que hacer específicamente en ese lago. Según las pruebas que tenemos que es un lago muy alcalino, entonces hay muchas algas grandes que no dejan entrar luz hacia la parte baja del lago, así que habría que incluir alguna especie que ayudara a que no se pudieran generar tanto estas algas, y así entrara más luz al lago. Y por otro lado hay que hacer limpieza del lago, de la superficie y también de lo profundo. En conclusión, como se puede observar en la última tabla que se encuentra en la presentación, por medio de Queiroz nos dice que para restaurar lagos muy turbios y verdes como el lago Temisa hay que hacer muchas limpiezas, y hay que aplicar medidas de restauración tanto internas como externas, pero pues sería una restauración viable si se aplicaran sobre todo las externas, que dejaran de vertir tantos desechos ahí, y aplicar algunas medidas internas que se tendrían que estudiar con mayor profundidad para saber cuáles son las específicas para este lago. Gracias. Gracias.